Bienvenido al podcast de Libertad Inmobiliaria, Uri. Mil gracias, Carlos. Un placer estar aquí, de verdad. El placer es mío y, Uri, lo primero que te quiero preguntar es algo que, jolín, preocupa te diría que la gran mayoría de los españoles y es cómo está el mercado de la vivienda, cómo está el acceso a la vivienda hoy en día, tanto para los jóvenes como para los no tan jóvenes. Pero bueno, cómo ves el mercado? ¿Cómo ves este problema? Y luego, pues veremos también qué posibles soluciones hay, pero primero vamos a diagnosticar cuál es el problema. Vale, yo el problema soy un poco radical. Ya empiezo a ser radical. Al principio era un poco más tibio con el problema, pero yo creo que hasta que no lo polarizas un poco, la gente no se entera, ¿no? De la gravedad. Entonces, yo creo que estamos casi en un punto de no retorno, ¿vale? ¿Y por qué digo eso? Porque al final, cuando entramos a fondo en este diagnóstico que preguntabas, pues vemos que efectivamente los precios, pues en los últimos años han empezado a subir por una serie de variables. Y hay gente que se piensa que pueden empezar a bajar, pero cuando empiezas a estudiar exactamente por qué han subido y por qué no están bajando, te das cuenta de que pues, existe un gran déficit de vivienda, es decir, hay un exceso de demanda, hay muchísima demanda concentrada sobre todo en las grandes urbes, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Málaga, en Sevilla, etcétera, y hay muy poca oferta. ¿De acuerdo? Es decir, hay tan poca oferta como que, pues, según el Banco de España, pues hay un déficit de 600.000 viviendas a día de hoy. Es decir, se construye muchísima poca vivienda anualmente en comparación al número de hogares que se crean, ¿de acuerdo? Y que se necesitan y que se demandan. Y básicamente el número que también soltaba el Banco de España es que de aquí a 2030, según los mismos números, según la misma tendencia que estamos siguiendo ahora, faltarán 1,5 millones de viviendas, ¿vale? Es decir, el déficit es tal, es tal, ¿vale? Que faltarán 1,5 millones de viviendas y no existe ningún tipo, absolutamente ningún tipo de acción política, ¿vale? O que pueda venir de eso, de un gobierno, de un color o de otro, o de arriba o de abajo, que te permita construir tal magnitud de viviendas, ¿vale? Y por lo tanto, al existir este déficit de vivienda, tenemos mucha demanda, una oferta que nunca cubre o nunca puede llegar a ese nivel de demanda y por lo tanto todos los vectores apuntan a una inflación del precio, ¿vale? Porque, pues precisamente hay mucha gente que quiere comprar y no hay pisos, ¿vale? Entonces, cuando sale un piso, pues se compra. Entonces, yo digo que estamos en un punto de no retorno precisamente por esto, porque no hay ninguna forma de solucionar esto en el corto plazo, ¿vale? Muy buenas chicos, interrumpo un segundo el vídeo porque os quiero contar que desde el 5 hasta el 12 de mayo voy a tener el taller Libertad Inmobiliaria gratuito donde voy a explicar todo lo relacionado con la inversión inmobiliaria, cómo lo hago yo y si estás viendo este vídeo pues es posible que lleves tiempo pensando en invertir en algún piso pero no terminas de lanzarte o estás continuamente viendo pisos en Idealista pero no sabes bien cómo seguir, te da vértigo ese siguiente paso o quizá pues ya has hecho alguna inversión inmobiliaria sin mucho conocimiento y quieres hacerlo mejor, de forma más profesional. Y precisamente para todo esto hago este taller que hago 2 o 3 veces al año. Hasta después del verano no voy a volver a hacerlo. Como te digo, del 5 al 12 de mayo voy a hacerlo. Así que si te llama la atención todo esto, te dejo en la descripción el enlace para que te puedas apuntar. Además, que sepas que cuando te apuntes al taller te voy a enviar mi libro, Libertad Inmobiliaria, gratis en PDF, que de hecho lo tienes a la venta en Amazon en tapa blanda por 14 euros. Y yo aquí te lo regalo en PDF, evidentemente, para que puedas leerlo y venir con los deberes hechos al taller. Y además, te doy acceso también a 3 casos reales de 3 compañeros del programa que explican con números reales, con fotos, con todo, 3 inversiones en 3 pisos que han hecho, cómo los han encontrado, cómo han negociado, cómo han reformado, cómo los han financiado, para que puedas aprender de operaciones reales. Y por último, pues también te digo abiertamente que después de este taller gratuito abriré las plazas de mi programa avanzado y si te interesa, pues el último día del taller te daré los detalles y te contaré cómo puedes seguir, cómo hacer tu entrevista de admisión. Así que te dejo en el link de la descripción la inscripción, el link al taller. Y mucho menos con medidas pues, populistas que están apareciendo pues, a día de hoy, que en lugar de realmente con los recursos que existen dentro, pues ahora mismo del Estado, ¿no? Dentro del propio sistema, em, porque los recursos monetarios, el capital está.
para poder solucionar o para como mínimo pues aportar ciertas soluciones, lo que se propone son pues acciones totalmente populistas, como por ejemplo un bono de alquiler que se ha comprobado a lo largo de los últimos años, de muchas otras veces que se ha intentado implementar, que es una medida inflacionista, es decir, que esos 200 euros que le regalan a los jóvenes se trasladan automáticamente a, a las manos de los rentistas, ¿vale? Es decir, es un elemento que infla el precio, es decir, si tú a los jóvenes que no tienen dinero, que es todo este estrato demográfico de aquí, les das 200 euros, ¿vale? Pues automáticamente todo el mundo tiene 200 euros más y por lo tanto los alquileres valdrán 200 euros más porque se arrastra justamente en el mismo modo, ¿no? Entonces son ese tipo de medidas populistas o intervencionismos, regulaciones del Estado que lo único que hacen es, digamos, congelar, cancelar y quitar del mercado todavía más oferta, ¿vale? Entonces, porque al final, pues con tanta inseguridad jurídica que existe pues, en el mercado, hay muy pocos propietarios que realmente pues, estén dispuestos a sacar pues, su propiedad o los pisos que tengan en propiedad en alquiler, ¿no? Ponernos en el mercado. Incluso venderlos, porque tampoco saben lo que hacer, entonces prefieren esperar y nada. Entonces hay un problema severo y hay como, se buscan como muchas cabezas de turco, que si me invento, los pisos turísticos, ¿vale? Ah, es que los pisos turísticos son un problemón enorme. Bueno, en Barcelona hay 700.000 viviendas y solo 10.000 son pisos turísticos. O sea, ese es un porcentaje irrisorio, ¿vale? Del problema, ¿no? No, es que el problema son los alquileres de temporada, ¿no? Es que ahora el problema son las viviendas vacías, los pisos vacíos, ¿no? Famosos pisos vacíos. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, que los datos que nos están enseñando de los pisos vacíos que salen últimamente no son pisos vacíos, son inmuebles vacíos. Que un inmueble puede ser un local, puede ser una residencia, puede ser un hospital, ¿vale? Que ya está en desuso, puede ser mil cosas. Todo esto computa en esos datos, ¿no? O sea, realmente se buscan muchas cabezas de turco cuando en realidad el único ángulo real para tratar de, como mínimo, dar un paliativo y solucionar un poco este problema es aumentar la oferta, construir Construir o rehabilitar, ¿no? o rehabilitar. Porque construir, pues, obra nueva, seguramente nos vamos a 2, 3 años. Ujú. Sin embargo, también hay un parque de viviendas que pueden ser rehabilitadas, ¿no? La vivienda de segunda mano, eso es algo más rápido. O sea, ahí podemos hablar de meses. Y yo creo que ahí también entramos los inversores, que casi siempre nos centramos en la vivienda de segunda mano y que precisamente una de las labores es esa, 100%. de rehabilitar vivienda para poner habitable y poder alquilar o poder vender. Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, a diferencia de lo que se explica en los medios de comunicación, donde se hace una demagogia política bestial en contra de los inversores y de los propietarios, que automáticamente tienes un piso y te conviertes en un especulador, malísimo, ¿no? Y dices, hostia, si yo solo quería rentabilizar mi ahorro, ¿no? Entonces, yo creo que somos parte muy importante de la solución. O sea, somos parte muy importante de esta solución, tanto rehabilitando los inmuebles que hoy no forman parte de la oferta activa, es decir, que nadie viviría en esas viviendas, reformándolas, rehabilitándolas y poniéndolas al mercado, como pues utilizando pues otras vías de aumentar la oferta, como por ejemplo pues cambios de uso, que ahora es una cosa que está completamente en auge y yo creo que muy bien, o sea, con un acierto muy grande, porque realmente pues hay mogollón de locales en primeras calles ya no, pero a lo mejor en segundas o terceras que están en completo desuso, la gente ya no pasa por ahí, ya no es rentable, pues oye, reconvertir eso, es decir, poder cambiar la normativa actual para que sea mucho más fácil realizar un cambio de uso de este estilo y aumentar la oferta, ¿no? Porque, como bien decías, pues al final o sale de la segunda mano, del mercado de segunda mano rehabilitado para aumentar la oferta, o tiene que salir de la obra nueva, ¿no? Al final, de la construcción propia y de la promoción inmobiliaria. El tema es que, pues como bien has indicado antes, está complicado el tema, es decir, hay una falta de suelo finalista brutal. Además, tenemos pues, un gran problema con todo lo que es la obra nueva, que es la burocracia, ¿no? Es decir, se tarda más en pedir la licencia y que te la concedan que en construir. Es decir, estos son datos reales, ¿eh? Es decir, tú tardas más en que te aprueben la licencia a que poder construir. Entonces, esto significa que aunque te pongas hoy, hasta dentro de 4, lo que decías, 3, 4 años, pues realmente eso no entrará en el mercado. Y si entra, ¿vale? Y si entra. Además, pues bueno, pues evidentemente pues los precios también han subido y pues existen otras limitaciones de tipo administrativo también y evidentemente pues también geográfico, ¿no? Pero bueno,
que yo considero también que en cuanto a vivienda se puede construir, pero siempre apuntamos como que quien tiene que construir es el sector privado. Y hostia, el sector privado pues no está construyendo precisamente por estas palancas o por estas obstrucciones que tiene ahora mismo el sistema. Y dices, hostia, pero ¿y el sector público? ¿Por qué no construye el sector público, no? No, ahora se van a hacer 200 viviendas de protección oficial en Málaga. Oh, coño, cojonudo. Tenemos un déficit de 100.000 anual, ¿no? O sea, está bien, pero nos falta muchísimo, ¿no? Nos falta infinito prácticamente. Y te das cuenta que es una cosa que he contado alguna vez, pero que hacía, por ejemplo, el cálculo, un ejercicio muy simple, que es ver el cálculo de lo que se recauda con el impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Que yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente pensaría, hostia, lo que se recaude de un impuesto que proviene de los bienes inmuebles, que vaya de vuelta al sector inmobiliario, ¿no? De alguna forma, no lo sé. Y se recaudaron pues el año pasado unos 13.000 millones de euros solo de este impuesto y dejo fuera ITPs, IVAs de obra nueva, dejo fuera todo lo demás. Y, o sea, todo lo demás. Solo con este impuesto, claro, tú empiezas a hacer cálculos, la cantidad de promoción de vivienda pública que podría existir, ¿no? En España solo con esos 13.000 millones de euros. ¿Se ha hecho algo? No se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces te das cuenta de que realmente em, existen los recursos, existen los mecanismos y tenemos el capital para poder solucionar parte de las cosas o como mínimo paliar el problema actual y que el enfermo pues sufra menos en el hospital, pero que no interesa. Realmente no interesa. Lo que interesa es seguir manteniendo pues, una parte de la población, de la sociedad, con un problema muy vigente que es la vivienda y que es un problema muy serio, pero no se lo soluciones, no vaya a ser que te dejen de votar. ¿Vale? Eso te iba a Entonces, preguntar, Uri. O sea, vamos a mí me gusta también ponerme en la piel de, bueno, de los distintos actores, ¿no? De inversores, inquilinos que tengan el problema de acceso a la vivienda, parejas jóvenes que se quieran independizar y no puedan, y en este caso también los políticos, ¿no? Entonces, ¿los políticos es que no quieren solucionar el problema? ¿O es que no saben? ¿O es que no pueden? ¿O es que no les dejan? Mm, ¿cómo ves tú esto? O sea, yo creo, yo veo aquí un tema también de incentivos y eso exacto. ¿hasta qué punto tienen el incentivo, no? Exacto, es un incentivo completamente perverso. Tú tienes que solucionar todos los problemas de España, ¿no? En este caso, pues eso, en un plazo de 4 años, ¿no? Entonces, ¿tienes algún tipo de incentivo a realizar medidas largoplacistas para que la medalla se la cuelgue otro gobierno que entre después? Pues claramente no, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de querer construir, pues imagínate, vivienda pública, o sea, parque de vivienda pública, ¿no? Y aumentar el parque de vivienda pública de España, que está en el 2,5, que estamos a la cola de Europa completamente, y subir un poco, como mínimo, en dirección a la media europea, que está en el 7, pues en lugar de hacer esto, con el dinero, en lugar de construir, ¿qué deciden? No, pues doy un bono de 200 millones de euros, ¿vale? Que será el bono alquiler, que no sé qué, que ayudaremos a este, al otro, o doy soluciones como el ICO, o regulo, ¿vale? Y prohíbo ciertas cosas dentro del mercado porque esto lo puedo hacer hoy y me da votos hoy, ¿vale? Entonces, realmente el incentivo es mega perverso del sistema tal y como está montado. Por lo tanto, no existirá nunca ningún político, ¿vale? Que esté incentivado a realizar una medida largoplacista, a no ser que cambien muchas cosas del propio sistema, tal y como está montado. Pero yo me pongo en la piel del político y entiendo que no lo respeto, ¿eh? Pero entiendo por qué lo hace, ¿vale? Pero si la política debería ser una carrera totalmente vocacional, no debería importarle a nadie pensar en el bien de la sociedad, ¿vale? Cuando en realidad, pues en otros países es muy vocacional y lo ves así, ¿vale? Sí que lo ves. Yo he estado en Suiza viviendo mucho tiempo, los políticos no cobran, salvo los ministros y los de la capa más alta, pero todos los demás no cobran ni un político, ¿no? Y entonces ves que todas las medidas son largoplacistas. Siempre piensan, ¿esto me beneficia a mí en el largo plazo? Sí, lo hago. ¿Esto me beneficia en el corto? O sea, pan para hoy, hambre para mañana, entonces no lo hago, ¿vale? Y en España esto no lo ves, es justo al revés. Es todo premios, premios y sobre todo mantenerse en el control, ¿vale? En el poder. Sí, Así que sí.
O sea, en cuanto a incentivos políticos, uno sería lo que tú dices, de no cobrar y que sea algo pues voluntario. La otra sería lo contrario, cobrar, pero pues como en cualquier empresa, ¿no? O sea, en función Total. de lo bien que lo hagas, incluso, oye, si tu objetivo es solucionar el problema de la vivienda, perfecto, pero tú vas a cobrar la mayor parte en función de si lo has conseguido o no dentro de 15 años. O sea, lo que tú hagas hoy, vamos a ver dentro de 15 años cómo estamos y en función de eso tendrás un, un bonus, ¿no? El problema es que es tan lento que es complicado de poner Sí. esto y... Ujú. Es un sistema de incentivos muy, muy complejo, ¿no? Pero lo que está claro es que la política aquí en España se ha convertido en una carrera profesional y eso incentiva que tú, sí o sí, si tú empiezas a hacer carrera y empiezas a subir en la política, si te sacan de la política va a ser muy difícil entrar en otras cosas o vas a estar muy marcado sobre todo por el impacto mediático que has podido tener o por ciertas medidas que se hayan tomado o por tu currículum. Entonces la gente que entra en política tiende a incentivarse, o sea, a estar incentivada para quedarse en el poder. ¿Vale? Es decir, oye, ya tengo mi parcela de poder, que al principio es muy pequeñita, y voy escalando, y cada vez tengo más parcela y más parcela y más parcela, ¿no? Entonces, eso provoca que sea pues bastante, bastante complejo em, incentivarlos de forma correcta. No sé si has visto dimitir a muchos políticos en España. Pocos. Tío, ¿qué coño? No salen ni con agua caliente. O sea, ¿qué pasa, no? Dimiten muy, muy, muy pocos. O sea, dicen una cosa, hacen la otra. En otros países los lincharían, en otros países dimiten, ¿vale? Hay muchos ejemplos en el mundo donde haces una cosa, no la cumples, dimites, ¿vale? También hay muchos ejemplos de hacer cosas y seguir en el poder, ¿no? Pero aquí en España es especialmente, pues eso, vistoso, ¿no? Que no se dimite. No se dimite. Entonces, bueno, temas políticos, Carlos. Sí, No lo vamos a solucionar tú y yo aquí, pero, desde luego. pero sí. Otro tema, Uri, es, vale, la anterior crisis, el boom de 2008, la burbuja inmobiliaria, etcétera. Mm, bueno, hay quien puede hablar ahora de si estamos en una situación similar, otros que no tienen nada que ver. Bueno, ¿qué similitudes y qué diferencias ves con aquella situación? Bueno, yo creo que no estamos en la misma situación y mucho menos. Empiezan a haber cosas que no me gustan, ahora te cuento, pero creo que no estamos en la misma situación, ¿no? En ese momento pasó, o sea, la crisis fue una crisis de oferta, fue precisamente al revés de lo que está pasando ahora, ¿no? Es decir, había mucha más oferta y de repente la demanda cayó, ¿vale? Entonces hubo, pues automáticamente, pues los precios pam, se desplomaron, ¿no? Allí lo que Em, había era un poco especulación, ¿no? De especulación pura y dura, se llegaron a hacer pues casi 1 millón de viviendas sí, al año en algún punto y se vendían porque la gente era, ostras, es que es que se pongo aquí venden. dinero y al año que viene vale un 15-20% más, entonces voy a comprar que esto es un chollo, esto nunca cae, ¿no? La vivienda nunca cae. Total, exacto. Cuando ocurrió pues todo el desastre, ¿no? Que es que se tardó pues hasta casi 2014 realmente en recuperarnos, ¿eh? En cuanto a niveles de precios estoy hablando ahora mismo, ¿eh? Em, Cuando ocurrió esto, pues bueno, hubo toda la parte de la ley hipotecaria que ya impedía pues, a los bancos volver a financiar hasta el 100%. Se pusieron ciertos requisitos, ciertos controles, sobre todo a la parte del crédito. Se restringió muchísimo el crédito para todo tipo de persona que estuviera interesada en contratar una hipoteca, básicamente porque en ese momento obtener hipotecas al 100% estaba a la orden del día, ¿eh? Oye, que no tengo dinero, necesito este piso. ¿Usted cuánto cobra? 1.500 euros y el piso medio millón. Tome, aquí tiene la hipoteca. Hostia, cuando lo piensas fríamente, es que jamás se podría haber dado esto, ¿no? Entonces, se hicieron muchísimo más estrictos todos estos requisitos por parte de la banca, pues a través de los distintos cambios en la normativa, y eso lo que provoca es que ahora no exista esa relajación del crédito tal como que para que pueda hincharse de nuevo esta burbuja, ¿vale? Entonces, tú cuando vas al banco, sí que es verdad que hay bancos pues, que te pueden ayudar, que te pueden incluso financiar el 100, pero cuesta muchísimo más que antes y te piden muchas más garantías, ¿vale? Entonces, esto está bien. Esto está bien, porque significa que la banca, oye, que ya tienen mucho dinero, que además no se aprovechen todavía más a inflar una cosa que no hay ninguna necesidad de inflar, ¿no? Entonces, esto está bien. Pero estamos empezando a ver
Pues cosas que no me gustan, que sí que se parecen al 2008. ¿Qué tipo de cosas son? Pues medidas otra vez financieras, bancarias, para ayudar al problema que existe hoy de acceso a la vivienda, porque es un problema de acceso a la vivienda. No es un problema del ratio de endeudamiento o del pago de las cuotas de la hipoteca por parte de la gente. Es decir, la gente con su salario puede pagar una cuota de hipoteca, perfecto. El problema es la entrada a la casa, ¿vale? Ese ahorro, ese 20% que te exigen, que es un buen filtro de solvencia, ¿vale? Ahora empiezan a haber muchos bancos que dicen, hostia, hay mucha gente que no puede con este 20% porque es mucha pasta, porque los precios también están subiendo mucho de los inmuebles, ok, pero lo que están empezando a decir tanto los bancos como el propio gobierno, con algunas medidas, es, oye, financiemos ese 20%, ¿vale? Si tú financias ese 20%, estás volviendo a hacer grande el mismo problema. ¿Vale? Si tú de repente financias el 100% de un activo que ya es caro, lo vas a encarecer más. ¿Vale? Porque de repente más gente puede entrar en el mercado con menos dinero a comprar el mismo activo. Y no hay oferta y por lo tanto seguirán subiendo los precios. Es decir, es una medida inflacionista, ¿vale? Y esto lo que hace es repetir parte de los errores que ocurrieron en 2008. Ni mucho menos digo que vaya a ocurrir lo mismo que en 2008, ¿no? Porque estamos muy lejos de sufrir lo mismo. Pero sí que no me gusta nada que los bancos, había algún banco, no voy a decir el nombre, era de color naranja, que daba ahora financiaciones al 100% a personas de menos de 40 años, prácticamente sin requisitos. Hostia, eh, pues no me parece bien. O Claro, sea, que si lo limitas un poco en cuanto a requisitos, pues sí, ok, a los más jóvenes, a gente tal, pero luego hay también otro tipo de medidas, como por ejemplo los avales ICO, pues que tienen pues esa también índole digamos, electoralista, oh, no, vamos, digamos, el gobierno hará de avalista, ¿vale? Para los bancos, para que los jóvenes puedan acceder al 20% restante de entrada. ¿Está bien? Pues sí, está bien. ¿Cuántos jóvenes lo han podido aprovechar? Pocos, porque los requisitos, o sea, hacen que sea el propio banco el que te tenga que aceptar el ratio de endeudamiento. Y si antes no te lo daban ya porque tu salario y el coste de los inmuebles pues hacía que la cuota quedara muy justa, si ahora tienes que añadirle un 20% más, pues el ratio sube. Por lo tanto, el banco no te puede dar eso, aunque haya una balista. ¿Vale? No te lo puede dar si no cumples con el ratio de endeudamiento que tiene X banco, pues que sea del 30% o del 35% de la deuda con respecto a los ingresos netos que recibe la persona. Entonces, pues creo que este tipo de medidas son como una especie de parche, ¿vale? Que no te digo que estén bien o mal, le pueden solucionar la situación pues a más de uno, pero no a todo el mundo. Ni de broma, no a todo el mundo. Es un problema estructural, es un problema de oferta y hay que solucionarlo con oferta. y hay una cosa, Uri, o sea, bueno, siempre que hay un gran problema, pues tendemos a, pues, a sacar conclusiones rápidas, ¿no? Pues, oye, problema del alquiler que está muy caro, pues prohibido, prohibido que esté, y se acabó el problema, ¿no? O sea, como la solución más simple, que es como la solución que te daría casi un niño, ¿no? Que es como, vamos a ver, que no son tan fáciles las cosas y luego la economía es muy compleja. Em, y ahora también, como que igual estamos, o sea, creo que a veces conviene coger perspectiva y decir, ya bajándolo a lo individual, ¿no? Porque cuando hablamos siempre del colectivo, de la sociedad y tal, al final se mezclan muchas cosas y, Ujú. oye, que la sociedad española es la suma de 48 millones de personas. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer cada uno de nosotros. En lugar de querer solucionar el problema completo, es, oye, yo con mi situación, ¿qué voy a hacer ante esto? ¿No? En el caso del acceso a la vivienda, pues, oye, alguien de nuestra edad, tú tienes 32, yo tengo 33, y podríamos ser unos perfiles de decir, oye, quiero comprarme mi vivienda para, pues eso, hacer vida con mi pareja, etcétera. Vale. Entonces, opción uno, venga, quiero comprar mi vivienda, ¿no? Ujú. Entonces, no puedo porque no tengo el suficiente ahorro. Vale, ¿qué hago para conseguir ese ahorro? Esa es opción número uno, ¿no? O sea, podemos Claro. centrarnos en, vale, es que el precio está alto, es que el banco me pide tener una entrada y fíjate tú, no puedo. O sea, esa es una opción, ¿no? La queja. Otra es cómo consigo el ahorro. Luego es, cuando hablamos también del alquiler, cuando decimos, no, es que está muy caro. Que bueno, realmente cuando hablamos de caro siempre hay dos cosas. Es caro en relación a qué. ¿A Es qué? decir, Exacto. porque
a un suizo, tú le dices que un alquiler en España cuesta 1.000 euros y le parece barato, ¿no? Entonces, Ujú. ¿caro en relación a qué? Porque otra opción es irte a otro sitio donde te paguen más. Que dicho Total. así, suena sencillo, no es tan sencillo, pero sí que alguien podría hacerse un plan de, oye, Ujú. tú te fuiste a, Yo lo, a yo lo Suiza, hice. a Suiza a vivir, ¿no? Y otra opción, bueno, no sé, ¿qué otras opciones se te ocurren? O sea, ¿cómo ves tú esto? ¿Qué le podríamos decir a alguien que esté en esa situación y que a lo mejor, pues oye, por su entorno, por sus amigos, por su familia, pues está viendo el problema, pero no ve más allá? Y eso, ostras, ¿qué puedo hacer? ¿No? Sí, a ver, es una situación muy delicada y depende mucho de cada persona, ¿no? O sea, hay personas que nacen pues digamos, en estratos pues más bajos o en zonas como mucho más humildes y al final no puedes generalizar, siempre está mal generalizar porque la situación de cada uno es diferente. Pero a mí me gusta mucho una frase de- del ilustre Miguel Ancho Bastos, que dice capitalismo, ahorro y trabajo duro, ¿no? Y creo que tiene muchísima razón. Es decir, yo he sido, por ejemplo, una persona que siempre ha tenido una vida muy frugal, en el sentido de que nunca me he privado de ningún tipo de capricho. He ido al cine, he salido de fiesta y todo, pero sin volverme loco, ¿no? No he hecho viajes cada dos fines de semana. Em, y eso lo que me ha permitido es ahorrar, ¿vale? Entonces, ese hábito del ahorro realmente creo que no se tiene y que se tiene que fomentar un poco más, ¿no? Entonces, sí que es verdad que lo mismo que dice Miguel Ángel Bastos es que las vivencias no construyen cemento, ¿vale? Es decir, que nos guste o no, vivamos en la situación y en la sociedad que vivamos, las vivencias, las experiencias no construyen cemento. Si tú quieres tener una casa, si quieres tener propiedad privada, tienes que ahorrar y tienes que trabajar muy duro, ¿vale? Estés en la época que estés. ¿Que ahora está muy caro? Sí, sí, estoy de acuerdo, yo también lo estoy viviendo, pero hay que ahorrar. Entonces, ¿qué soluciones hay? Pues es súper importante fomentar un ahorro y una cultura financiera para llevar ese ahorro a la inversión enseguida, ¿vale? Para poder capitalizarnos pronto. Y la gente que evidentemente quiere comprar para vivir y no puede, pues tiene que generar ese ahorro y en esa transición, pues evidentemente se ve empujada o a alquilar, ¿vale? Y entonces, pues buscar un tipo de alquiler que pueda ser, digamos, más competitivo, no vivir en el centro de las grandes plazas, sino tratar de ir un poco, pues, a zonas 3 a zonas 2 de las grandes ciudades o fuera, que tampoco está mal. Em, o buscar alternativas también, como por ejemplo, pues el alquiler con opción a compra. Es decir, hay varios vectores que te pueden ayudar a ahorrar para pagar la entrada a tu primera casa. Y todos aquellos que evidentemente quieran vivir pues, dentro de una gran ciudad como Madrid o Barcelona o Valencia o da igual, y no quieren irse a las afueras, pero tampoco pueden pagar un alquiler, pues entonces están obligados o están empujados a compartir piso, ¿no? Entonces hay, digamos, muchas palancas también a la hora de compartir piso, es decir, tiene desventajas que es tengo que compartir pues mi casa con otra gente, ¿vale? Pero a la vez también me permite ahorrar muchísimo más. Estoy ahorrando casi dos veces más de lo que ahorraría si estuviera alquilando un piso entero para mí, ¿vale? Entonces, me permite poder capitalizarme mucho más rápido y puedes aprovechar pues esa transición para realmente hacer, digamos, pues más caja y luego comprar. Entonces, dicho esto, Carlos, hay muchos palos diferentes. Yo, sobre todo, lo que trato de o sea, inculcar a la gente es la filosofía del ahorro, de que ahorren muchísimo, de que no se lo gasten, de que piensen en su futuro, en su mañana y que inviertan ese ahorro, ¿vale? Siempre en cosas, evidentemente, que estén reguladas y que sean de confiar. Y entonces se darán cuenta de que en menos de 10 años se pueden permitir la entrada a su primera casa, ¿vale? Sí, o Entonces, sea, justo de esto quería hablar contigo, que es, bueno, de tema de alquilar, estirar el dinero, de que parece que también tenemos esa visión todavía en España, cada vez menos yo creo, pero de no quiero vivir de alquiler. Y oye, ujú, que si lo haces inteligentemente, pues vivir de alquiler durante un tiempo, si al mismo tiempo estás ahorrando, invirtiendo, pues puede tener todo el sentido, ¿no? total. Y hay una cosa que me gusta explicar, que es, oye, el patrimonio
de la mayoría de españoles, el mayor patrimonio está en su vivienda. Ujú. Y esto, pues, lo han conseguido porque en su día, pongamos, oye, en 1980, pues compraron una vivienda de 4 o 5 millones de pesetas, de 30.000 euros, con su hipoteca, etcétera, pues dando también una entrada, porque habían ahorrado ese dinero, ¿vale? Y pues con el tiempo han ido pagando esa deuda y ese activo pues se ha revalorizado un montón y ahora perfectamente esa vivienda de 30.000 euros en el año 80 ahora vale 300.000 euros, está Ujú. pagada y es el principal activo del principal patrimonio de esa familia. Entonces me parece súper importante que la gente entienda pues el potencial de engancharte a esta rueda de la propiedad, ¿vale? Total. Porque esa rueda es la que te va a llevar a, de manera casi pasiva, automática, a incrementar tu patrimonio pues casi año a año. Pero claro, 100%. el tema es engancharte a esa rueda, porque es cierto que si estás alquilando y no y justo te gastas todo, pues no puedes engancharte. Yo aquí, y ahora pues yo creo que viene súper bien para hilarlo con lo que estáis haciendo, pero o sea, antes de eso, yo te diría, oye, vuelvo a la pareja de 30 años que les gusta su piso ideal de 300.000 euros, necesitan una entrada de 100.000 y no lo tienen. Es bueno, que es mm, que, que a lo mejor, o sea, entre nada y tener esa vivienda hay cosas intermedias. Exacto. Puedes comprar una vivienda más sencilla, que a lo mejor sí que tienes pues 40.000 euros de ahorro y te puedes meter en esa vivienda, o si todavía tienes menos, pues te puedes meter en una vivienda de inversión Ujú. más económica, que eso también cuenta como propiedad que parece que es incompatible. Es cómo voy a ser casero y a la vez inquilino. No, no, es que tiene todo el sentido, porque ya estás usando la financiación, ese activo se está revalorizando y ya es tuyo. Cada año, cada mes realmente vas pagando deuda, por lo tanto, tu activo va subiendo. Y oye, que a lo mejor esos 30.000 euros que tienes de ahorro, pues dentro de 5 años gracias a esto, gracias a haberte enganchado a esta rueda, más lo que hayas podido ahorrar, ya tienes esos 100.000 euros Exacto. ahorrados para dar la entrada a la vivienda de tus sueños, ¿vale? Y Total. aquí, pues yo creo que es donde yo creo que buena parte de esta idea es lo que tratas de aprovechar también y con habitación.com, ¿no? Que viene de esto. Total. Cuéntalo tú, que lo vas a explicar mucho mejor, Súper. pero ¿qué es habitación.com y por qué surge? Genial. Ahora te explico lo que es, Carlos. Pero solo quería hacer un último comentario, matiz a lo que comentabas tú, que de hecho uno de los vídeos más polémicos de mi canal es precisamente, oye, ¿qué vale más alquilar o vivir? O sea, vivir de alquiler o vivir de compra, ¿no? Y yo siempre digo que es mejor vivir de alquiler. Y aquí se lanzan todos al cuello sin ver el vídeo o sin entender lo que hay, digamos, ahí rascar un poco en el argumento. Lo que yo digo en el vídeo y es exactamente lo que dices tú, es que comprarte la casa de tus sueños no sale a cuenta. Financieramente tiene un coste de oportunidad colosal, te vas a tirar muchísimos años de tu vida ahorrando, ¿vale? Em, y te vas a hipotecar y te vas a endeudar para comprar un activo que será colosal, que luego formará parte de tu patrimonio, sí, pero que como bien decías, Carlos, pues existen formas de realmente poder llegar al mismo resultado, ¿vale? Con mucho menos esfuerzo y con un plan financiero mucho más inteligente, que es, oye, yo en lugar de comprar esto tan grande que tiene este coste, esta entrada tan grande y este coste de oportunidad tan bestia, pues lo que hago es, me voy a algo más pequeñito, lo compro como inversión y con la misma cantidad de dinero que necesita para esto, pues a lo mejor puedo comprar uno o dos o tres, ¿no? Es decir, y me apalanco, multiplico mi patrimonio, diversifico el riesgo, obtengo rentas que me ayudan, pues primero a pagar las deudas o las hipotecas de estos otros activos inmobiliarios y algún día estas rentas me ayudarán también a pagar el alquiler de un piso de ensueño en el centro de la ciudad en la que quiero vivir, ¿no? Esta es como la teoría, luego en la práctica pues tardas un tiempo en hacer esto, pero se puede hacer perfectamente. Entonces, siempre es mejor ser propietario. Esto es lo importante y lo principal. Siempre hay que ser propietario y hay que comprar propiedad, ¿vale? Ahora bien, no tienes que vivir en esa propiedad.
pero tienes que ser propietario de esa propiedad, ¿vale? Valga la redundancia. Total, ¿qué es habitación.com? Bueno, pues en habitación.com y atándolo con todo esto, es la forma inteligente de compartir piso. Es decir, imagínate un joven que paga 400 o 500 euros al mes por una habitación en Barcelona o en Madrid, ¿vale? De alquiler. Entonces ese dinero, esos 500 euros al mes, pues se van a fondo perdido, ¿no? Pues ¿qué pasaría? Que es lo que nosotros pensamos, ¿qué pasaría si en lugar de tirarlo a fondo perdido, pues estos 500 euros al mes fueran a comprar esa habitación y que con cada cuota que tú pagas estés comprando un activo que es la habitación, que es tuyo y que al cabo de un año, de 3, de 5, de 8, de los que sean, pues puedas decidir venderla y capitalizarte, es decir, que todo ese ahorro lo amortices y lo puedas capitalizar y sacar de allí 35.000, 40.000 euros que te valgan para pagar de la entrada de tu primera casa o para comprar un coche o un máster o lo que sea que quieras comprar, o como has comprado pues ese activo y es tuyo, esa habitación, que puedas alquilarla y obtener una renta mensual que te ayude en el mes a mes, ¿vale? Es decir, hemos creado una nueva forma de ahorro y de inversión que antes no existía y que permite catapultar muchísimo la generación de patrimonio, ¿vale? Y el ahorro tanto de jóvenes como de no tan jóvenes, ¿vale? Entonces, esta es la idea principal y el formato que le hemos dado pues es una plataforma donde tú puedes acceder y puedes, pues eso, comprar habitaciones por el mismo precio que te valdría alquilarlas, por 500 euros al mes, por 400 euros al mes, etcétera. Que es lo que te vale, pues en Barcelona o en Madrid o en Valencia ya están bastante más altas, pero bueno, un alquiler en Barcelona te puede costar ya de una habitación 800, 700, 900, 1.000 euros, ¿no? Entonces, ahí hay mucha gente que le ve mucho valor y que quiere realmente pues aprovechar esta oportunidad de generar patrimonio desde el minuto cero, pagando pues esa misma cuota de 600 euros al mes o 500 euros al mes, pero por un activo que sea suyo. Y tal es la demanda que se han apuntado, pues 18.000 personas están en lista de espera esperando su habitación. Así que estamos tratando de darle toda la salida que podemos a las habitaciones ahora mismo. También hay ahí un problema de oferta, ¿no? Sí, sí, siempre es un problema de oferta el mercado. Entonces ahora estamos viendo varias formas de aumentar esa oferta drásticamente a través de acuerdos con grandes players que tienen muchos inmuebles, etcétera, ¿no? Entonces hay jugadores en el mercado inmobiliario que están interesados en vender una cantidad ingente de inmuebles porque necesitan liquidarlos, como bancos, fondos, etcétera. Y nosotros necesitamos todos esos inmuebles, con lo cual hay un match muy directo, para ellos no tiene coste y para nosotros pues eso, es todo a éxito, con lo cual hay ciertas maneras de aumentar drásticamente la oferta. Estamos en ello. ¿Cómo surgió la idea de habitación.com y por qué te decidiste? Bueno, tú venías de YouTube, antes de eso, pues trabajabas, te fuiste a Suiza, te fue súper bien en YouTube, el canal sin duda de referencia de finanzas en España, y de repente, pues, te absorbió habitación.com. Sí. Bueno, sí, soy una persona profundamente inconformista y yo creo que estamos aquí, pues estamos de pasada todos por esta vida y hay que hacer las cosas que uno quiere hacer. Y entonces el canal me iba muy bien. Evidentemente no lo he abandonado, pero sí que lo he puesto en pausa durante este tiempo que inicio el proyecto porque soy una persona que no puede hacer dos cosas a la vez al 100%, ¿no? Entonces he decidido dedicar todos mis esfuerzos a habitación.com y básicamente, de momento, hemos pasado pues un tiempo complejo porque iniciar una startup con este impacto es muy difícil y realmente cuesta muchísimo esfuerzo y canas. Llevo los cascos para que no se vean, pero aquí están. Pero ahora ya estamos empezando a disfrutar de todo el trabajo hecho, ¿no? Y consolidando un poco todo ese curro. Nada, surgió porque de vez en cuando hacemos quedadas con emprendedores, seguidores de la comunidad y conocidos. Y en una de estas quedadas, pues conozco a José, que hoy es pues, nuestro socio. Con él sale esta idea de, oye, ¿y si vendemos la habitación de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, vimos que no tenía mucho sentido, lo comentamos con mogollón de abogados, vimos que sí que había un camino robusto jurídicamente para poder hacerlo y cuando ya estuvo todo claro, pues entonces, oye, dimos el pistoletazo de salida, nos juntamos pues Ana, José y yo, los tres cofundadores y nada, pues empezamos a muerte a por el modelo que ha pivotado varias veces, no grandes
grandes pivots que se llama, sino pues ir matizando un poco de la mejor forma, sobre todo en la parte jurídica y financiera, para hacerlo con robustez y sin riesgo. Y nada, ahora los clientes pues ya están viviendo dentro de sus habitaciones, ya el feedback es buenísimo y todos están encantados y nosotros más. Y ahora que hemos visto que se puede escalar y que todo va bien, pues le estamos dando a la gasolina a muerte. Y la idea, Uri, es que el comprador de la habitación viva allí o que sea un inversor para que luego esa vivienda se alquile. Tenemos los dos modelos. El modelo inicial con el que nacimos es que compré para vivir. Y evidentemente, cualquier persona que compra para vivir piensa estar en esa habitación un año, dos, tres o cinco, pero es un potencial inversor, porque cuando se va de la habitación, en España la cultura es de quedarte con el ladrillo, ¿vale? Y muchos quieren alquilarla. Entonces, todos son potenciales inversores porque piensan en ese futuro suyo y en tener un activo que les genera rentas. Así que sí o sí tenemos dos grandes segmentos, ¿no? Los que quieren vivir, los ahorradores que quieren vivir, y luego los inversores, los que compran una habitación para invertir. Todos al final, aunque sean ahorradores, se acaban convirtiendo en inversores, así que es interesante desde el minuto cero que la propuesta de valor esté enfocada a las dos partes. ¿Por qué? Porque imagínate que hay un vividor, ¿no? Vividor los llamamos a los que viven en las habitaciones. Hay un vividor que está 2 años viviendo y a los 2 años quiere vender, ¿vale? Y necesita que alguien le provea de liquidez automáticamente. El más factible que le provea liquidez es un inversor. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante tener un sano equilibrio entre las dos partes, igual que en el sector inmobiliario, exactamente igual. ¿Vale? Entonces, hay que tener este sano equilibrio entre las dos partes, tenerlos a los dos contentos, pero sí que es verdad que nosotros, siempre que salen habitaciones, tenemos una prioridad sobre los ahorradores y vividores, es decir, la gente que quiere vivir en las habitaciones al menos en las primeras 2 semanas desde que se publican, ¿vale? Más o menos. Luego ya abrimos la puerta a los inversores. ¿Puedes hacer una pequeña radiografía de cómo es una habitación de habitación.com en cuanto a ubicación, tamaño, precio, cuánto sale la cuota o el alquiler? O sea, ¿cómo Perfecto. funciona? Genial. Pues me encanta la pregunta porque es donde más nos lo curramos, ¿no? En el producto. Las habitaciones son habitaciones espectaculares. O sea, son habitaciones en las que yo viviría. Que esta ha sido la premisa principal de cualquier habitación que hemos sacado. Es decir, no hay zulos, no hay habitaciones inventadas, no hay cosas raras, sino que son habitaciones enormes con una superficie mínima de unos 10 metros cuadrados, donde la mayoría pues tienen 12, 13. Se busca que todas tengan baño privado, aunque técnicamente no siempre es posible, pero siempre se busca darle ese máximo, ¿no? Se busca que tengan baño privado. Todas están reformadas de forma integral, ¿vale? O sea, compras como si fuese obra nueva prácticamente, lo estrenas. Entonces, hay un mobiliario premium, hay una cama medida en altura, se aprovechan muchísimo los espacios en alto. El suelo es laminado, hay siempre una parte de climatización, ya sea aire o ventilador, hay una Smart TV, hay un sofá. Es decir, siempre se trata de que la habitación tenga una parte de descanso, una parte de ocio, que es el sofá más el televisor, y una parte de trabajo, que es el escritorio con tu silla ergonómica, etcétera. ¿Vale? Entonces, tiene todos estos tres componentes. Y luego, evidentemente, pues hay una parte de zonas comunes en el piso, ¿no? Pero la idea es que las zonas comunes, que siempre cumplen con la normativa urbanística municipal, no sean gigantescas, ¿vale? Y tengas un mega comedor y las habitaciones te queden pequeñas, sino que tengas habitaciones que sean colosales y las zonas comunes que sean las que tengan que ser por la normativa, ¿no? Entonces, esto lo que permite es que la gente que ve la habitación está súper a gusto en esa habitación y tiende a quedarse más tiempo, tiende a disfrutarla más, etcétera, ¿vale? ¿Dónde están? Están sobre todo, cerca de grandes ciudades o dentro de grandes ciudades. Por ejemplo, hemos sacado habitaciones pues, en el área metropolitana de Barcelona, las hemos sacado en Valencia capital. Valencia hemos hecho un desembarco muy, muy gordo. Justamente esta semana hemos salido en Badalona y en Madrid. ¿Vale? También. Y ahora saldremos, pues en Granada se viene una partida grande, en Zaragoza también. Y nada, buscamos siempre que exista una demanda habitacional fuerte en esa plaza y tratamos, pues eso, de que sobre todo cuando en una potencial salida o en una potencial venta de esa habitación siempre tengas la posibilidad de liquidarla rápidamente porque hay mucha demanda, ¿vale? Entonces, esta es la clave. ¿Cuánto valen? Pues vale una habitación vale lo que vale el inmueble reformado en el mercado dividido entre el número de habitaciones, ¿vale? Si un inmueble vale 200.000, ¿vale? Y hay 4 habitaciones, pues cada habitación vale 50.
¿vale? ¿Por qué? Porque tú estás comprando la superficie de la habitación más la parte igualitaria de las zonas comunes, ¿vale? Es lo mismo que cuando compras un piso, que compras la parte del rellano y del ascensor también, ¿vale? Uy, no te escucho, Carlos. Sí, que es dividido entre cuatro exactamente, o si la habitación es más grande vale un poco más. Exacto, es como dices tú. Lo he dicho así dividido entre cuatro para hacerlo más redondo, pero sí, si tienes una habitación que es más grande, pues te costará un poquito más. Y si tiene, por ejemplo, baño privado y una terraza, pues tiene un plus, ¿vale? Vale. Pero es muy poco, o sea, realmente se asocia mucho a la superficie. Y esto, pues puede tener lo que te he dicho, pues un precio de 50, de 40, de 30, de 80, si Vale. está en el centro de grandes ciudades. Lo único que el vividor, o sea, el que va a vivir allí, no paga 50.000, ¿no? O sea, No. paga una cuota. ¿Hay entrada? ¿No hay entrada? ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos la capacidad de financiar hasta el 100%, ¿vale? Pero sí que ahora estamos pidiendo una entrada pequeñita de entre el 5 y el 10%, ¿vale? Hay gente que ha comprado una habitación poniendo solo 1.000 euros de entrada, ¿vale? Y luego paga pues una cuota de 500, 400 euros, 450 euros al mes, ¿vale? De entre 400, 500, 500 y pico, depende al final de la entrada que pongas, de tu perfil de solvencia y del precio de la habitación. O sea, podéis Pero financiar también los gastos, ITP, etcétera. todo, Vale. todo. De hecho, tenemos acuerdos con entidades financieras que desde hace más de 2 años hemos estado ahí con la matraca, tal, y al final pues han querido ayudarnos, han querido apostar por el proyecto y tenemos ese acuerdo con ellos que lo que nos permite pues es financiar todos los gastos y absolutamente todo, ¿vale? También depende mucho del perfil crediticio del cliente, insisto, ¿vale? Pero bueno, para la gran base que nosotros tenemos a día de hoy no hemos tenido ningún tipo de problemática. Y este es el punto, que el vividor y el inversor también, pueden comprar la habitación de forma financiada y poner muy poco de entrada o poner más y tener que pagar menos de préstamo. Al final es lo Pero mismo. la idea, corrígeme si me equivoco, es que la cuota te salga igual de lo que pagarías de alquiler, ¿no? Correcto, esa es la promesa. Sí, sí, Vale. sí. De tal forma que el comprador, ese vividor, pues está pagando, o sea, no está pagando el alquiler, está pagando una cuota, que esa cuota entiendo que es un préstamo personal de momento, Sí, ¿no? Y se sí, compone de parte de intereses y parte de amortización, ¿no? correcto, sí, Por lo sí. Es tanto, decir, una parte de lo que está pagando sí que lo está tirando, o sea, es sí, son equivalente a alquiler, la intereses. parte de intereses, Correcto. evidentemente, si no nadie lo financiaría. Claro. Pero hay otra parte que sí que son, oye, ladrillos, pues este mes se comprará la cama, el mes siguiente se comprará la almohada y la silla. Total. De hecho, o sea, la clave es cuando tú compras la habitación, si te financias o si no te financias, da igual, cualquiera de las dos opciones, tú desde el minuto cero figuras en el registro de la propiedad como propietario, ¿vale? De ese inmueble, ¿vale? De esa parte del inmueble. Em, entonces, esto es muy importante. Ahora, jurídicamente, si quieres, explico cómo funciona, pero esto es muy importante porque tú desde el día uno eres propietario como si compraras un piso con hipoteca. Es decir, tú eres propietario del piso. Pues en este caso, tú eres propietario de esa parte del piso, que es la habitación, ¿vale? Y simplemente, pues tienes una carga, ¿no? Que es la hipoteca. ¿Vale? Que hasta que no la pagues, pues el banco te puede ejecutar. Pues en nuestro caso, como es un préstamo personal, simplemente tienes esa deuda con el banco, que la puedes liquidar cuando quieras, sin coste, por cierto, no tiene comisiones por amortización anticipada, y la puedes liquidar cuando te dé la gana sin coste. O la puedes vender. Si la quieres vender en cualquier momento, ¿vale? Pues vendes tu habitación y con la venta o el dinero de la venta, pues liquidas la parte de la deuda que te quedas y al final, pues has generado mucho patrimonio entre medias, ¿vale? Que es la clave del modelo. Hemos escogido también, pues eso, un préstamo personal, aunque hay otras formas de financiación, ¿vale? Que se están desarrollando ahora mismo y que utilizamos también, pues para inversores, etcétera. Pero sobre todo para la gente que quiere vivir en la habitación, el préstamo personal es la más escogida. ¿Por qué? Pues porque es súper flexible, tiene una duración de 10 años, tampoco te estás, digamos, financiando a 30, ¿no? Y no tiene este tipo de costes de comisión de apertura o comisión por amortización anticipada, no tienen. ¿Vale? O sea, es algo muy, muy flexible, muy directo, muy PAM y ya está. Y eso gusta mucho. ¿Vale? Muy bien. ¿Tú has vivido en habitaciones durante tu vida? Sí, sí, sí. Y he compartido habitación en Londres con Ana. Sí, Eso te sí. iba a decir yo. O sea, yo he vivido 4 años en habitaciones. En Madrid, en Estados Unidos, en Chile y en México. Y en Estados Unidos recuerdo que lo estaba pensando y digo, pues rememorando un poco las habitaciones donde he estado. Y en Estados Unidos compartía habitación. O sea, en la habitación había dos camas y yo lo veía fantástico. O sea, vamos.
esa es la época en la que más inglés he aprendido, gracias a tener ahí un compañero americano. Sí, sí. Total, total. No, con Ana compartíamos, pero no había dos camas. Había una, era de matrimonio, pero había solo una cama. Sí, sí, en Londres. Que la gente a veces se lleva las manos a la cabeza en plan, ostras, ¿hasta qué punto hemos llegado aquí, no? Que se tienen que Fíjate, comprar perdona, habitaciones. Euris, si es que 2012 fue, ¿eh? O sea, hace 12 13 años. Sí, Pagaba por, o sea, que es otra época, Estados Unidos, pero da igual. O sea, pagaba $1.000 por aquella habitación. ya. Pues imagínate, ¿cuánto Sí, valdrá sí. ahora? Wow, qué Qué pasada. pasada. Sí, No, no, sí. es que es eso. Y la gente no se da cuenta, ¿no? Pero aquí no hemos inventado nada. Es decir, en Estados Unidos, estos modelos de copropiedad, como Habitación.com, han proliferado desde hace más de 8 o 10 años, porque el problema de acceso a la vivienda en esos países, como Estados Unidos, Canadá, Australia, UK, Alemania, es mucho más exagerado que en España. Es decir, la gente no lo sabe, pero aquí pensamos que la situación es dramática, ¿no? Que lo es, pero somos muy baratos en comparación a todos esos países. Y ahí la gente, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente o se asocian entre ellos o no compran piso. Es decir, o tienes pareja, o te asocias con amigos, o tienes socios. Si no, no compras inmuebles. ¿Vale? Y por eso han proliferado tanto estos modelos de copropiedad, que se parecen mucho a Habitación.com, lo que pasa que ahí el marco jurídico pues, es diferente y entonces pues, se ofrece de forma diferente. En lugar de venderte la habitación, te venden un servicio que te hace exactamente lo mismo. ¿Vale? Pero al final es, ostras, pues tratar de entender esto, que es una necesidad económica real de los jóvenes a día de hoy. Hay muchísimos jóvenes que ya ni se plantean para nada comprar habitación, hay comprar habitación, comprarse un inmueble, y sí o sí pretenden, digamos, compartir piso sin plantearse en ningún momento hipotecarse. En ningún momento de su vida. Cada vez es más el porcentaje de este tipo de gente, ¿no? Em, o sea, en España, para que te hagas una idea, tenemos a unos 10, 15 millones de jóvenes, más del 70%, según Idealista y Fotocasa, más del 70% de estos jóvenes, ¿vale? Que son, pues esos 10 millones que tienen menos de 30 años, ¿vale? El 70% pretende compartir piso. Qué Entonces, pasada. hostia, necesitas 7 millones de habitaciones, ¿vale? Y va a más, o sea, va a más. Entonces, el mercado es enorme y la necesidad también, y no hay soluciones al respecto. O sea, no hay suficiente oferta de este tipo para este tipo de demanda, ¿no? Así que nada, nosotros pues ahí estamos dándolo todo, a ver si podemos cambiar algo. ¿Qué tipo de, no sé, las personas que compran habitación para vivir, no sé, cómo son en cuanto a edad, estudian, trabajan, no sé, qué perfil os Son llegáis? trabajadores. La mayoría son, el 80% de nuestra demanda son trabajadores, es decir, que tienen un contrato indefinido de trabajo, se tiran todo el día en una oficina y no te creas que son perfiles que digas, ostras, pues no sé dónde. No, no. Estamos hablando de informáticos, consultores, ingenieros, enfermeros, Sí, sí. de todo, ¿eh? Que no están dispuestos a pagar pues, un alquiler de 1.300 o 1.500 euros en Barcelona porque se les come todo el ahorro y tienen que compartir piso para ahorrar. Pues todos estos. Y el 80%, como te decía, pues son trabajadores, el 20% sí que pueden ser estudiantes, pero no es nuestro core. O sea, nuestro core es esta clase de cliente que tiene entre 25 y 35 años, que tiene un trabajo indefinido de trabajo, un contrato indefinido de trabajo, que tiene a lo mejor pues, unos ingresos que son inferiores a 2.000 euros netos o que están en esos 2.000 euros netos o incluso más, ¿eh? Tenemos consultores que cobran 4.000 euros pero que no quieren pagar un alquiler, ¿vale? Claro. Y, em, y que tienen pues pocos ahorros o que tienen esa intención de ahorrar dinero, ¿vale? Entonces valoran mucho más cuando llegan a su casa el tener una habitación enorme, una zona privativa y exclusiva para ellos grande, donde puedan relajarse y no estén obligados sí o sí a compartir, a socializar, ¿vale? Por ver la tele, por lo que sea, sino que, oye, yo quiero mi Netflix, yo quiero mi espacio, mi sofá, mi todo, y si a mí me apetece, ¿vale? Ya abro la puerta de la habitación y les invito a entrar o salgo yo a las zonas comunes y estoy con ellos, ¿vale? Pero que no estés obligado sí o sí por el tipo de piso al que estamos acostumbrados, ¿no? De compartir piso o de habitaciones, que normalmente están muy enfocados a estudiantes y los estudiantes sí que quiere socializar mucho, está en esa edad que quiere hacer muchos amigos y tal. Nosotros no, vamos a algo más, un poco más serio y más relajado. Y Uri, ya yendo un poco más a lo macro.
¿cómo ves el mercado de habitaciones? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? ¿Cómo está? ¿Hacia dónde lo ves? Bueno, lo veo como el gran protagonista de esta década, ¿no? Como te decía antes, hay una necesidad económica bestial por parte de los jóvenes. Lo hemos visto en muchos otros países. En este tipo de modelos de copropiedad pues han proliferado mucho antes en Estados Unidos y tal. Por ejemplo, en Estados Unidos, según Pacaso, el que es el líder en copropiedad, es una startup que vale casi 3 billones, es un monstruo. Dice que el 26% de todas las compraventas que se realizan a título, digamos, inmobiliario en Estados Unidos son hechas en copropiedad, ¿vale? Ahora te hablo del alquiler, ¿eh? Pero esto significa que sí o sí esa gente compartirá esos pisos. Que los compran conjuntamente es el 26%, ¿eh? Un cuarto de un mercado de 130 trillón. Es una burrada. O sea, realmente te das cuenta de que el mercado tal y como lo conocemos siempre ha tendido a ir en esa dirección, a que los espacios en los que vivimos cada vez sean más pequeños y todos estemos más densificados en las áreas y en las grandes urbes, ¿vale? Pero no por un tema digamos, de moda o de que, oye, ahora las cosas pues funcionan así. No, es por un tema de oferta y demanda. En 1950, por ejemplo, em, no existía el término piso. ¿Vale? En 1900, bueno, un poco antes, fue en el 40 y algo, ahora no recuerdo exactamente el año, ¿eh? Pero en ese momento no existía el término piso, ahí se vendían fincas enteras, ¿vale? Entonces, pues tú comprabas una finca entera y ya está, y el piso no existía, o sea, o comprabas la finca o no. Luego las fincas las partieron en plantas y vivía una familia aquí y otra aquí, ¿no? Luego esa planta la partieron en dos y eran esos grandes pisos que vemos en el centro de Madrid y de Barcelona que son así con los techos altos, que son enormes. Luego esos los partieron en dos más, ¿no? Te dirías en cuatro, luego en ocho. Y llega un momento que el status quo, ¿no? Cuando nacemos nosotros, es que vivimos en bloques de hormigón con 20 familias más. Y nos parece bien, decimos, bueno, es que es lo normal, ¿no? Pero en ese momento, en 1950, cuando hubo gente que dijo, no, no, a partir de ahora viviréis con 20 familias más, decían, hombre, pero ¿esto qué es? ¿Dónde hemos llegado? ¿Cómo está el tema, no? Y ahora que te digan que vas a compartir piso durante una parte importante de tu vida o que los espacios van a tender a ser más reducidos, estamos viendo mini pisos, estamos viendo muchísimos más estudios y muchísimos más lofts de los que hasta ahora existían, etcétera, nos llevamos las manos a la cabeza, pero es una tendencia natural del sector inmobiliario y de la oferta y la demanda. Hay mucha más gente, mucha más densidad poblacional queriendo vivir en Barcelona, por ejemplo, y muy poca oferta saliendo, con lo cual si no se construye y mucha más gente quiere vivir, pues más gente vivirá junta. No hay más. Y se ha visto en Japón, se ha visto... En Japón es un extremo, ¿eh? De esto que te estoy hablando, ¿no? Pero lo hemos visto, no lo sé, pues en Estados Unidos, en Canadá, lo mismo que te comentaba, ¿no? En Londres, en Berlín o en Múnich. Es algo mega habitual. O sea, no se puede comprar y sí o sí vas a tener que compartir. Y además también se le junta pues un poco esa nueva cultura vital que tienen pues millennials, generación Z, etcétera, pues que tienen menos arraigo digamos, a una geografía concreta, ¿no? Que les gusta más pues vivir la vida, carpe diem, viajar de aquí para allá y eso hace que pues suelan tener que compartir piso porque si van al otro modelo, que es alquiler para mí solo, o comprar, pues entonces se arraigan mucho más y no cumplen con ese estilo de vida que quieren, ¿no? Entonces se juntan como muchas variables que hacen pensar que el alquiler habitacional y los modelos de copropiedad pues van a ser la grandes solución o una palanca enorme de crecimiento para el sector inmobiliario en los próximos años. Así que en eso Muy bien. estamos. ¿Te preocupa la regulación, la posible regulación del mercado de habitaciones? Bueno, me preocupa, o sea, soy cauto, pero no me preocupa mucho por un motivo muy concreto. Cada vez que habla la boca el gobierno, se me dispara la demanda. Carlos, te cuento por qué, porque al final, tú imagínate por un momento que tocan el alquiler habitacional, ¿vale? Como quisieron hacer en Barcelona, que quisieron pues topar los precios de todos los pisos que estuvieran pisos compartidos con alquiler de habitacional, querían ponerlos, o sea, que sí o sí el tope fuese el mismo precio de alquiler tradicional, ¿vale? Es decir, Eso nadie duró unas semanas, ¿no? Aquello, duró ostras, se dos tomó, semanas y media, pero sí. hubo bastante revuelo, ostras, sí, sí. Sí, sí. Pasada, Bueno, como a lo veces es tumbaron. chulo el volver atrás y ver todos los
Un poco todas las, sí, todo lo que de repente se acaba el mundo y, Sí. wow, sí. Sí, no, no, hubo revuelo, lo tumbaron enseguida, primero porque invadía muchísimas competencias del Estado, o sea, no tenía ningún tipo de competencia desde aquí, desde el gobierno autonómico para poder hacer esto, ¿no? Pero sobre todo lo que ocurrió es que nadie en su sano juicio, si tú topas el alquiler habitacional en un piso y dices, no, no, a partir de ahora como máximo puedes poner el mismo precio que alquiler tradicional, ningún inversor en su sano juicio va a alquilar eso por habitaciones. Es decir, tienes 4 veces más trabajo que con lo otro y vas a ganar lo mismo, ¿no? Entonces, automáticamente estás eliminando toda esta parte de la oferta del mercado, porque nadie lo hará, nadie perderá tanto dinero, ¿no? Y de repente, pues en el caso de Barcelona, tienes un problema de atracción de talento brutal. La gente no se puede emancipar. Hay extranjeros que no pueden venir a vivir aquí. Entonces, claro, cuando todo esto pasa, imagínate que ocurriese eso. Claro, la gente sigue teniendo hambre. Aunque le quites la comida de encima de la mesa, la gente sigue teniendo hambre. ¿Dónde irá? Pues a modelos como el mío o muchos otros que ofrecen una solución que no es de alquiler, sino que es de compra, ¿no? Entonces, a mí, cuando ocurre algún tipo de regulación de este tipo, en realidad me beneficia. En parte me afecta indirectamente también, pero en parte también me beneficia, con lo cual nosotros no estamos del todo preocupados. Sí que es verdad que somos muy cautos y que creemos que va a existir una regulación porque hay una tendencia intervencionista brutal sobre todo lo que es el sector inmobiliario, que espero que cambie en algún momento, pero que sí que llegará. Ahora bien, que toquen el tema de los alquileres, o sea, de los precios, perdón, es más complejo. Lo que sí que quieren tocar, sobre todo, es el tema de la causa o el motivo o el objeto de los contratos y que se justifique el por qué ese contrato, en este caso de temporada o de habitaciones, es de temporada o de habitaciones, ¿no? Es decir, el motivo de la temporalidad. Pues si es un estudiante, pues que demuestre que estará ahí haciendo un máster. Si es un profesor haciendo una suplencia, pues lo mismo, ¿no? Que lo justifique. Pero más allá de esto, y esto siempre teniendo en cuenta que son para contratos inferiores a 11 meses, ¿no? O sea, 12 meses, perdón. Hay pues un gran gris y veremos cómo se desarrolla. Nosotros somos cautos, pero no tenemos miedo excesivo de cómo se vaya a desarrollar todo esto porque se ve venir. Muy bien, y ya cambiando un poco de tema y para ir cerrando la entrevista, que quiero hablar sobre tus inversiones, ¿no? En primer lugar, te quiero preguntar por qué te gusta la vivienda como inversión. Ostras, porque primero porque es un activo al cual, que eso hay gente que no le gusta decirlo, y a mí sí, es un activo tangible al cual le puedes aumentar el valor tú, de forma directa, ¿no? Le puedes hacer una rehabilitación, le puedes subir yo qué sé, el certificado energético, le puedes meter un ascensor y automáticamente te sube el precio en el mercado, ¿no? Segundo, porque es un mercado que está más que demostrado que siempre si lo miramos en una línea temporal de 50 años, pues ha tenido un crecimiento alcista en función de la zona, evidentemente. No es lo mismo comprar en el desierto que en Barcelona, pero si compras bien y con sentido, ha protegido muy bien de la inflación. Es decir, es un activo inmobiliario que se ve empujado por la inflación y por lo tanto tus ahorros siempre están protegidos y obtienen una revalorización, ¿vale? Con lo cual esto es importantísimo. Y en tercer lugar, porque te permite poder acelerar el crecimiento de tu patrimonio, digamos, multiplicando o de forma muy acelerada gracias al apalancamiento. Tienes la posibilidad de apalancarte de la forma más barata que existe en el mercado, que es a través del préstamo hipotecario, y, y creo que es una cosa que hay que aprovechar. Es decir, préstamos me invento, compras un activo que vale 100.000 euros. Pues un préstamo de 100.000 euros al 1,5 fijo, ¿no? A 30 años, es que es una locura. O sea, la gente no lo acaba de entender, pero es una forma de apalancamiento mega barata, ¿no? Entonces, esto es para mí lo más interesante, que te protege de la inflación, que es tangible y le puedes aumentar el valor y que sobre todo pues te puedes apalancar y crecer mucho más en lugar de tener que ahorrar para comprar todo el activo. Para mí son las tres grandes cosas. Y además de en vivienda, Uri, ¿en qué inviertes tú? Invierto en renta variable, en fondos indexados, he invertido en renta fija, también he invertido en cripto, bastante, bastante fuerte. Hago el matiz y invierto sobre todo en Bitcoin, ¿vale? No me gusta mucho diferenciar pues, lo que es Bitcoin de lo que son los otros activos, pues eso.
criptoactivos, que creo que son pues, activos financieros que son promesas de pago que dependen de un ente central, que al final son, pues eso, promesas de pago. Cripto y luego tengo una parte, evidentemente, aparte de los inmuebles, pues de startups. No incluyo la mía aquí, pero tengo un pequeño portafolio pues de startups en las que he invertido un capital y nada, pues hay algunas que pinchan y hay otras que funcionan mejor. Y esto es lo más ilíquido que hay en mi portafolio y tardaré en ver resultados, pero espero que algunas vayan bien. Solo con que una vaya bien ya te devuelve todo, todo el portafolio. Muy bien. Uri, tú hacías bueno, no sé si era podcast, pero bueno, un programa que es Dinero sin filtros, que Sí. a ver cuándo vuelve. Y, y creo recordar que en la primera, creo que era la primera temporada y ahí me entrevistaste. Y creo que fue, yo creo que fue 2021 o el Podría 22, no lo ser. sé. No Bueno, lo hace sé. 2 o 3 años. Una de las preguntas que recuerdo que me hiciste fue, de aquí a 3 años, me parece que era 3 años, yo creo que ya lo tenemos que revisar. Me dijiste, ¿valdrá el Bitcoin más o menos de 100.000 euros? ¿Puede ser? ¿Esa era, era una pregunta que hacías? Creo que sí, creo que sí. No me acuerdo, pero Vale, me bueno, lo cuadra. voy a revisar porque yo creo que esa apuesta ya se ha cumplido. Y te hago esa misma pregunta. De aquí, o sea, en 31 de diciembre Ujú. del 2027, Sí. ¿Bitcoin valdrá más o menos de 100.000 dólares? Yo creo que más. Yo creo que sí que estaremos en ese, un poco más. Sí, sí. Vale. Para mí sí. Ahora ha consolidado muy bien. Además, se viene una serie de acontecimientos geopolíticos y económicos que lo van a ayudar. Y además ha entrado de golpe toda la parte regulatoria e institucional, que es un catalizador bestial para que entre mucho más capital. Es decir, cuanto más institucionalidad, hostia, no me sale, que entre en las instituciones, ¿no? Esté, pues mucho mejor para todos los holders. Y yo creo que sí, que estaremos allí. Hoy estábamos en 72, ¿no? No lo En sé, yo no set- lo miro. Sí, creo que estamos en 72.000. Sí, sí, sí. Ya estamos allí, ya estamos allí. Muy bien. Uri, por terminar ya con el tema de inversiones e ir cerrando, mm, ¿qué cambiarías si pudieras volver atrás con tus inversiones o con tu vida? ¿Cuál dirías que ha sido un error? Bueno, pues te doy dos, ¿no? Con mis inversiones, yo creo que lo que cambiaría es empezar antes y no mirar tanto. Me pasó mucho con el sector inmobiliario, miraba demasiado la rentabilidad. O sea, quería que la primera fuese perfecta. Hostias, es que solo voy a ganar un 7, no me gusta, tendría que ganar un 10. En fin, que es una chorrada, que es la primera, te vas a equivocar, va a salir cosas bien y cosas mal, no pasa nada, pero lo importante es empezar, ¿no? Entonces, no cometer el parálisis por análisis, que es mega habitual. Esto en cuanto a las inversiones, había empezado antes y me habría concentrado un poco más, no tan diversificado. Esto sí que fue un error, diversificar demasiado al ¿Tú principio, puedes porque explicar esto que choca con, o sea, lo típico suele ser no pongas todos los huevos en la misma cesta y mm, diversifica y estás proponiendo lo contrario, ¿no? sí, sí, sí. ¿Puedes explicar Eh, esto? a ver, el tema de la diversificación está muy bien para gente que no tiene ni pajolera idea de lo que está haciendo, ¿no? Que somos todos cuando empezamos en el mundo de la inversión. Es en plan, ¡oh, mira qué bonito! Voy a hacerme rico, ¿no? Entonces te dicen, diversifica porque vas a palmar toda la pasta. La diversificación es una palanca para proteger el capital, ¿vale? Pero no para multiplicarlo. ¿Puedes multiplicar a través de la diversificación? Complejo. Puedes hacerlo, pero con un timeline, ¿vale? Bastante más largo. Entonces, no hay ningún inversor en el mundo que se haya hecho rico diversificando. Ninguno, ¿vale? Todos diversifican cuando llegan a cierto patrimonio o a cierto valor, entonces a partir de ese momento, como tienen riesgo de perderlo todo, si siguen tan concentrados como estaban, pues entonces diversifican, ¿vale? Pero es mucho más sabio, desde mi punto de vista, y esta es mi opinión personal, que cuando estás empezando, pues está bien que diversifiques un poquillo, pero que sobre todo te formes en los activos que más te gusten, pero que te formes mucho y que los entiendas mucho. Porque si los entiendes mucho y solo entiendes, por ejemplo, el inmobiliario, lo entiendo súper bien, me especializo y me concentro, ¿vale? Hay muchísimas más posibilidades de que tu rentabilidad se dispare en ese solo activo por tu conocimiento y por tu experiencia en ese sector, que no si diluyes ese conocimiento en otros activos y sabes, pues eso, quien mucho abarca, poco aprieta y tu rentabilidad pues será un churro, ¿vale? Entonces yo por lo que abogo es
concentración al principio, mucha formación primero, concentración, y ya cuando has asumido y llegado a tus objetivos, diversificación. Y ahí sigues. Así que esto es lo que haría. Y un aprendizaje vital, pues lo que, yo qué sé, sobre todo abrazar más a mi madre, que ya no está. Sí, sí, Fantástico, Uri. Pues vamos, si te parece, con las tres preguntas finales que suelo hacer. Y la primera es, súper. ¿cuál es tu libro, que puede estar relacionado con la inversión y con el dinero o nada que ver? ¿Cuál es tu libro favorito? Buah. He tenido libros favoritos toda mi vida y ahora no sé decirte uno. Ahora, me impactó mucho en su momento Getting to Yes, temas de negociación. Me impactó mucho y me ayudó mucho El poder de la hora, muy espiritual, que no religioso, me ayudó. Y ahora me estoy leyendo, que no me lo había leído nunca, Nunca te pares, el de Nike. Qué guay. Sí, sí, así que no sé decirte uno favorito, depende mucho del momento vital. Sobra. La segunda pregunta que siempre hago, Uri, es, ¿qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad ridícula? Pues yo creo que la humildad. Em, los que más avanzan son los más humildes, los que están dispuestos a escuchar más y, y los que se mojan antes, ¿no? A mí me pasó mucho lo contrario, o sea, yo era bastante arrogante, me pensaba que sabía más que el resto y tal, y por esa autopresión ridícula que te pones tú, porque pues, soy más arrogante y todo eso, em, pues tardas más en empezar, aprendes menos en el camino, hay más ego de por medio y por lo tanto, pues cuando la cagas, pues la hostia es más grande. Yo te diría la humildad. Ser muy humilde, aprender mucho, equivocarte pronto, que te cueste poco dinero y seguir avanzando. Súper. Y por último, Uri, ¿a quién se te ocurre que podría entrevistar en otro episodio? Que puede ser o bien una persona con nombres y apellidos, o bien un perfil de, oye, pues un banquero, un inversor de más de 80 años. Lo que se te ocurra, sí se te ocurre, opcional. Muy buena pregunta. Creo que están saliendo a día de hoy. Te diré como un perfil. Están saliendo como muchas formas de invertir en inmuebles que hasta ahora no existían, ¿no? Como pues habitación.com o como también pues alquiler con opción a compra. Están saliendo pues mil formas de lending diferentes. Entonces creo que es un momento muy bonito, muy dulce para entrevistar esos perfiles que sean especialistas en estos campos que son nuevos, completamente desconocidos, porque el mercado inmobiliario está muy trillado, sobre todo en YouTube, todo el mundo sabe hacerlo, pero estos nuevos modelos no son tan conocidos y yo creo que van a serlo durante los próximos 10 años. Si puedes pillar alguno, Súper. sería súper guay. Genial, pues muy buena recomendación. Y ya por último, Uri, ¿hay algo que a lo largo de la entrevista pues se nos haya quedado en el tintero, algo que digas, ostras, esto no se ha comentado y me gustaría comentarlo porque es importante o simplemente, si no se te ocurre nada, pues un mensaje final para acabar? Qué bueno. No se me ha quedado nada. Bueno, estaría 3 horas más hablando contigo, Carlos, pero no se me ha quedado nada más por aquí. Y, ostras, y un mensaje así Si no, rollo pues lo aprendizaje. que le quieras decir a la gente de que se quede con de esta entrevista, de oye, esta es la moraleja en 20 segundos y este es el resumen, la conclusión Yo de... le diría a la gente que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, pero sí que es un mensaje que yo creo que es importante, que es que, por favor, que dejen los prejuicios de lado, que últimamente estamos en una sociedad en que prejuzgamos al instante, señalamos con el dedo qué mal lo hace esto y utilizamos demasiado el dedo índice y muy poco el pulgar, ¿vale? Que empecemos a utilizar más el pulgar y a callar menos, o sea, a callar más, perdón, porque, porque la sociedad lo necesita. Necesitamos. Sí, criticar menos y hacer más. Fantástico, Uri. Pues con ese mensaje cerramos la entrevista. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. A ti, Carlos. Un placer. Un abrazo.